Buenas tardes, tutor y compañeros. En el día de hoy nos encontramos reunidas Estefanía Castaño Patiño, Margarita de Rosario Villota y yo, Vanessa Vergara Arango. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a hacer un video explicativo informando las aplicaciones de la ecología humana precisamente para esta misma materia con el código 403017. Entonces, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Las alternativas de solución y la problemática común en los contextos donde vivimos actualmente en la ciudad de Medellín, y en este caso abordaremos el consumo de las sustancias psicoactivas. Pero antes de entrar en materia, vamos entonces a explicar un poco qué son las sustancias psicoactivas. Pues son aquellas sustancias o drogas cuyo consumo puede alterar el estado de conciencia, el ánimo y el pensamiento. Son sustancias psicoactivas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína, la heroína, entre otras. El consumo de drogas, tanto letales como no letales, es un fenómeno social que afecta y causa gran preocupación en las sociedades, ya que el número de consumidores es cada vez mayor y la edad de consumo es cada vez menor, es más temprana, siendo además su incidencia independiente de las clases sociales, porque antes se creía que el consumo de drogas era solamente para las clases medias o bajas, pero pues realmente no es así. Además, no se trata de un fenómeno ligado a la marginalidad, como alguna vez se mostraba. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el consumo de sustancias psicoactivas no es uso exclusivo de este momento, sino que viene de hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, ya después de conocer esto, vamos a entrar un poco más en materia y vamos a iniciar con nuestra compañera Margarita, que nos va a hablar, nos va a decir un poquito la descripción como tal de la problemática y cómo esta afecta la parte social, ambiental e individual. Bueno, en esta etapa que estamos trabajando en el consumo de sustancias, cabe resaltar que en la mayoría de los sectores se presenta el consumo de estupefacientes, el cual está causando daños en la parte ambiental, en el sentido que como no está permitido en Colombia ni la siembra ni el procesamiento de estas plantas, se dan laboratorios clandestinos, las personas por ende recurren a hacerlo en zonas muy apartadas de la sociedad y esto produce consigo la tala de bosques o deforestación y la contaminación del agua, ya que los residuos que van directamente a las fuentes hídricas. Además, el daño del suelo, ya que altera el pH de estos. Eh, esta clase de cultivos necesita muchos pesticidas, fertilizantes, los cuales también contribuye a la contaminación del aire. En la parte social se debe tener en cuenta que el consumo masivo de estas sustancias puede muchas veces apartarlos de su familia, de sus amigos, de su círculo social. Eh, Cabe resaltar que estas sustancias atacan directamente el sistema nervioso y pueden producir efectos secundarios en las personas que lo consumen, que incluso el consumo, cuando es excesivo, puede producir en el ser humano hasta la muerte, muchas veces por una sobredosis. Bueno, entre otros, le doy paso a la compañerita Estefanía. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar sobre la justificación y la intervención que debe tener el psicólogo en este momento para dejar pues como la adicción como tal a las drogas en este caso, aunque hay muchos tipos de adicciones al juego, a las drogas, a todo lo que conlleve, que es que el cuerpo pida que usted necesita hacer algo y si no lo hace, causa algún tipo de reacción, puede ser calificado como una adicción. En este caso, en las drogas, es fundamental que el psicólogo intervenga de forma temprana y adecuada para solucionar este problema. El psicólogo en este caso sería como una red de apoyo para el paciente o tratante que haya tomado la decisión, eso sí, principalmente él mismo, porque la voluntad es fundamental para dejar este problema. Generalmente los psicólogos lo tratan con la terapia cognitivo-conductual, que lo que se encarga pues de esta terapia es como que el psicólogo oriente a la persona y trabajen en equipo para resolver el problema, asumiendo pues como patrones de pensamiento adaptativos o erróneos que causan esa adicción o esa necesidad de hacerlo, y lo que él busca es que se enfoque en aspectos positivos y no negativos para que sienta la necesidad
hacer o de consumir pues las drogas como tal. Se trabaja en sesiones, se trabaja de la mano conjuntamente psicólogo y paciente, tratando más como de orientar su conducta, aspectos positivos y siempre buscando como la participación activa del paciente en el tratamiento, estableciendo como una especie de amistad médica. Bueno, también vamos a hablar sobre qué posibles soluciones tiene la terapia como tal para evitar que las personas consuman droga, principalmente tomar la decisión el mismo paciente, o si él no toma la decisión, pero es como orientado por otra persona que tenga la disposición de colaborarse. Después de esto es fundamental que entre a terapia de la mano de un profesional. También podría ser comprometerse una fecha límite para dejar el consumo. Muchas personas quisiéramos que sea como, no, mañana dejo de consumir la droga, pero es difícil, aunque hay personas que lo han logrado, puede incluso afectarle su salud, pero si usted se pone una fecha límite para dejar de consumir, pues es como que hace ese tipo de misión y visión que incluso tienen las empresas, pero es para usted mismo. No se debe poner el énfasis en reprimir, sino en dirigir sus intereses y atención en otra cosa, lo que hablamos primero, como la orientación de la terapia cognitivo-conductual. También debemos tomar medidas de prevención de todas las formas de adicción. Si sabemos que tendemos más a consumir cuando estamos con cierto tipo de amistades o cuando estamos en cierto lugar o cuando pasamos por cierta situación, tratar siempre de prevenirla. También hay que acostumbrarnos como a los pensamientos que nos introduzcan o nos lleven al tipo de consumo y la adaptación a los ritmos del proceso de superar la adicción, porque como todo en la vida es un proceso y tiene varias etapas que no siempre vamos a estar en ascenso, puede haber unos declives, pero tratar de buscar pues como la forma más adecuada de llevar este proceso. Muchísimas gracias. Entonces, ya como a modo de conclusión, entonces, ¿qué podemos decir? Pues que las drogas es un tema bastante preocupante, tanto para la sociedad como para las familias como tal. Además, es un problema sanitario, ya que altera los comportamientos, la responsabilidad y la libertad de las personas, ¿sí? Afectando pues así su convivencia. También podemos decir que el consumo abusivo de drogas afecta a las personas, las familias, la sociedad, un problema que nos afecta a todos. Y este, por ende, debe ser enfrentado no solamente desde la parte gubernamental, sino que debe empezar desde la familia, desde uno mismo, desde ser consciente de la persona que lo consume. Bueno, tengo este problema, tengo que asumirlo, porque lo que Estefanía nos comentaba hace un momentico, pues ellos tienen que ser conscientes y deben querer poder salir de él, tienen que querer cambiar, tienen que poder querer y nacer dejar esa adicción al consumo de las drogas en este caso, ¿sí? También es importante que ellos sientan el apoyo tanto de la familia, de la escuela, de las empresas, los municipios, la universidad, ya entra como los entes gubernamentales también, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante saber? Que el consumo de drogas es un problema en la sociedad que viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás, que no es simplemente actual y que cada vez va creciendo y va en aumento. ¿Por qué? Porque pues cada vez es mayor el número de personas que consumen y peor aún, cada vez es mayor el número de personas y las edades con las que se está ingresando al consumo de drogas y más aún, el tipo de drogas que están saliendo son totalmente diferentes, o sea, cada vez se inventan más cosas que en sí afectan muchísimo la parte cognitiva, la parte conductual, la parte física, la parte emocional, o sea, es un problema que afecta muchísimo al ser humano como tal, en este caso a la persona pues que lo consume, que es importante crear conciencia de esto, que las personas sepan que lo que hacen las drogas en sus organismos, en su cuerpo, en su mente, en su sociedad, en su entorno y en sí en el medio ambiente también. Entonces, así damos por terminado pues nuestro conversatorio y nuestro video sobre el consumo de las drogas actualmente acá en la ciudad de Medellín.